Mira lo que está a tu lado y decirle: Dios va a bendecir tu vida. ¿Se lo dijiste? Invítalo a tomar asiento. ¿Cuántos están contentos? Dios envía su palabra, ¿cuántos dicen? Con un propósito. Y los propósitos de Dios siempre son buenos. Mirá lo que está a tu lado y decir: los propósitos de Dios siempre van a ser buenos. Dios no tiene propósito malo hacia nuestra vida. Por eso Dios dice en su palabra lo siguiente: que los pensamientos de Dios están mucho más altos que nuestros pensamientos. Lo mismo nuestros caminos. Hay cosas que no entendemos, pero Dios nos quiere hacer entender todos los días de nuestra vida que no hay nada mejor que estar a su lado. Vamos a abrir la Biblia, vamos a ir al libro de Job. Job capítulo 22, versículo 21. Y yo he titulado el mensaje: ser amigo de Dios trae paz. ¿Cuánto quieren tener paz? Vamos, ¿cuánto quieren tener paz? Mirá lo que está a tu lado y decir: si no tenés paz, es porque el diablo te quiere atormentar. Imagínense despertar en la mañana sin paz. Rápidamente con la persona que vemos a nuestro lado ya comienzan los problemas porque no hay paz. Hay tormento, hay aflicción, hay algo ahí en el corazón, en la mente humana que nos llevará ¿a qué? A no poder relacionarnos. Y fíjense lo que dice ahí. Job capítulo 22, versículo 21, dice lo siguiente: vuelve ahora en amistad con él y tendrás, vamos, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Saben que en este capítulo Job estaba viviendo esos momentos, todos conocen la historia de Job. Momentos que ninguno de nosotros quisiéramos pasar, ninguno de nosotros quisiéramos vivir. Familiares muertos, el ganado, todo lo que era su prioridad en su vida y en su familia, comenzó a perecer de un momento a otro. Lo que tenía comenzó a desaparecer, lo comenzó a perder. Y dice que había personas que decían ser sus amigos. ¿Cuántos tienen amigos acá? A ver, ¿cuántos? Esos amigos que se la saben todo, a ver cuántos, vamos. Que saben que si te duele el dedo gordo es porque algo hiciste mal, ¿no? Y capaz que vas caminando y pasó alguien y te pisó. Pero ellos dicen que si hay algo que esté pasando que te vaya mal es porque algo mal estás haciendo. Y Job tenía amigos que se le acercaban a él y en vez de consolarlo, de brindarle ese afecto, decirle: estamos contigo, vamos a orar, y cuántas cosas, lo juzgaban. Y uno de sus amigos, sin conocer el plan y el propósito de Dios, es el que comienza a decirle estas palabras a Job, pensando de que Job estaba en pecado cuando Job estaba siendo probado por Dios. Porque cuando Dios prueba tu vida, Dios es aquel que te prueba. ¿Para qué? Para luego de la prueba darte mucho más de lo que tú piensas o consideras que has perdido. Y estos amigos lo culpan y dicen que por culpa de él está viviendo esa aflicción, esos problemas. Y este amigo, Elifaz, le dice: vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa. Tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos.
Este amigo le estaba hablando, le quería dar un consejo sin saber el propósito de Dios. Porque el amigo de Job tenía conocimiento de Dios. Conocía las Escrituras. Pero no conocía el proceso que debía pasar Job. Porque Job estaba en ese momento viviendo un momento difícil. ¿Por qué? Porque Satanás se le presentó y le dijo a Dios que quería tocarlo. Y Dios le dio permiso, pero no todo el permiso. Cuando Dios permite algo es porque tiene algo mucho mejor de lo que tú y yo consideramos como pérdida. Él tiene algo mucho mejor. Y ellos que pensaban que Job estaba en esas condiciones no por una prueba de Dios, sino que estaba porque había pecado en él, que se había apartado de él. Y comienza a aconsejarle y comienza a decirle, era bueno lo que le estaba diciendo, pero no conocía el proceso que Job tenía que pasar. Por eso le dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Cuando tú y yo estamos con Dios, vamos a tener paz. Vamos a estar en armonía con Dios. Y dice que en cuanto a ello, cuando uno tiene paz, dice, y por ello te vendrá el bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando uno... ¿Cuántos tienen Biblia? A ver, ¿cuántos? Gloria a Dios. Cuando tú te alimentas de las Sagradas Escrituras, tú te alimentas de la palabra de Dios, tu fe crece. Cuando tú te alimentas, eres otra persona. ¿Por qué? Porque tú te sientes fortalecido. Puede pasar tantas cosas a tu alrededor, pero tú te mantienes firme, estable, porque tú te alimentas de la palabra de Dios. Viene una enfermedad, viene un problema, una mala noticia a tu vida, pero tú estás confiando ¿en quién? En la palabra de Dios. Porque cuando Dios envía su palabra, la envía con un propósito. Los propósitos de Dios son buenos. Yo todavía no entiendo cómo cristianos de tantos años que dicen ser cristianos, que dicen ser hijos de Dios, que dicen conocer a Dios, no leen la Biblia. No lo entiendo. No lo entiendo porque es el alimento. En África los niños se mueren. ¿Saben por qué se mueren? Por falta de alimento. Están desnutridos. Porque no tienen para comer, no tienen cómo alimentarse. Lo mismo pasa con los hijos de Dios. Si tú y yo no nos alimentamos por la palabra de Dios, tarde o temprano vamos a morir. Nuestro espíritu va a morir. Cuando tú y yo meditamos en la palabra de Dios, nos fortalecemos. Por eso Pablo dijo en un momento, esto es locura. Hay gente que no lo va a entender, porque hasta que uno no se convierte no va a haber la necesidad de leer la palabra de Dios. Una persona que no conoce a Dios no me va a sorprender de que no lea la Biblia, pero me sorprende cuando hay personas que conocen a Dios y no leen la Biblia. Imagínense que Dios envía su palabra. En un momento dice, Dios envió su palabra y lo sanó, y lo sacó, y lo salvó. Lo sacó de la ruina. ¿Qué envió? Su palabra. ¿Qué es lo que necesitamos? Su palabra. Si realmente nosotros tenemos ese contacto y somos amigos de Dios que nos va a traer paz, Él siempre va a querer que nos llenemos de su palabra. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la palabra, ¿qué es lo que va a salir de nuestro corazón? Su palabra. ¿Conocen personas que insultan todo el tiempo? A ver, ¿cuántos? Mirá lo que está a tu lado y decirle, tú no serás ese, ¿no? ¿Cuántos insultaban y decían malas palabras? Antes de conocer al Señor. Antes. Mirá lo que está a tu lado y decirle, antes. Y ahora. Oh, reprendemos al diablo ahí, pero
Se cruzaba algo, algún problema, algo, y nos acordábamos de toda la familia de nuestro enemigo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro corazón está lleno de eso. Ahora, cuando nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios y viene un momento difícil y alguien te dice algo y alguien te quiere herir, tú lo miras tal vez y le dices que Dios te bendiga, por no decirle otra cosa, porque ya nuestro vocabulario ya cambió. Ahora bendecimos aún a nuestros enemigos. Hay veces que lo miramos a Dios y le decimos: Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Pero Dios después pide cuenta. Porque eso se lo podemos dejar aquí en aquel que no conoce a Dios. Pero aquel que conoce a Dios sabe de que el Señor dijo: mía es la venganza. Él pelea por nosotros. Él envía a sus ángeles que acampen alrededor de los que le temen. ¿Y sabe lo que hace Dios con sus ángeles? Los envía para que nos defiendan. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando tú y yo somos amigos de Dios y Él quiere que nosotros cada día alimentemos nuestra vida con su palabra, nos vamos a sentir fortalecidos. Y cuando algo pase, eso no nos va a afectar. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Dios. Ahora, en un momento Jesús dijo: no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y bien que lo demostró. Jesús demostró poniendo su vida por tanto afecto y tanto amor que Él nos tenía. Estuvo dispuesto a dar su vida porque nos consideraba sus amigos. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Le está diciendo, ahí se ve realmente en la acción cuando hay una verdadera amistad. Jesús lo hizo, ahora nosotros lo tenemos que hacer tal cual como Él lo hizo. Dar nuestra vida en favor de aquellos que consideramos nuestro amigo. ¿Y de qué manera vamos a dar nuestra vida? Cuando nosotros nos entregamos como una ofrenda voluntaria para que Dios nos use y sacarlos a ellos de la muerte y traerlos a la vida. Porque realmente los amamos. Porque realmente lo queremos. Porque realmente queremos verlo restaurado. Porque realmente queremos que ese matrimonio sea restaurado. Que esas personas salgan de las adicciones. ¿Cuántos quieren eso? ¿Los amamos? Claro que los amamos. Ahora vamos a hacer algo en favor de ellos. Cuando el Señor dijo: no hay mayor amor que este, estaba diciendo: nadie puede superar esto, que alguien dé su vida por otro. ¿Cuánto me entienden? Pregunto lo siguiente: ¿cuántos de los que estamos aquí ya dimos nuestra vida por alguien? Ninguno. Porque Dios está buscando que nosotros demos nuestra vida, nuestra voluntad, para que otros tengan vida. Los muertos resuciten, que estén muertos en su delito y en su pecado, que puedan tener vida. Y fíjense lo que dice el libro de Santiago, Santiago capítulo 4, versículo 1. Y nos vamos a dar cuenta realmente de qué lado estamos. O somos amigos de Dios o somos amigos del diablo. Mira lo que está a tu lado y decirle: ¿qué clase de amigo tú quieres? ¿Queremos ser amigos de Dios, que eso nos dé paz? A ver, ¿cuántos quieren tener paz por ser amigos de Dios? Pero si somos amigos de ¿quién? Del diablo, eso va a traer aflicción. Eso va a traer dolor de cabeza. Eso va a traer problemas. Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿A quién piensan que fue dirigida esa palabra de Santiago? ¿A los que no eran creyentes o a los creyentes? A los creyentes. Santiago claramente le decía, ustedes no pueden estar de un lado para el otro, o son amigos de Dios o amigos del mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres amigo de Dios, tú sabes que tienes el respaldo de Dios. Pero cuando tú amas las cosas que están en este mundo y eres amigo del mundo, de los deleites, no tienes el respaldo de Dios y el diablo te deja solo. Fíjense, esto es importantísimo y apréndelo para el resto de tu vida. Fíjense lo que dice en el versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matás y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y luego dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestras deleites. Estaba diciendo, ustedes piden, pero piden mal. Significaba de que oraban. ¿Cuántos oran aquí? Estaba diciendo, ustedes están perdiendo el tiempo, porque ustedes desean, ustedes no alcanzan nada. Ustedes quieren lograr ciertas cosas y no logran nada. ¿Por qué? Porque ustedes son almas adúlteras. Ustedes se están prostituyendo espiritualmente. Dicen que son hijos de Dios cuando ustedes aman al diablo. ¿Cómo me doy cuenta que yo amo a una persona? A ver, ¿cuántos? Cuando yo me doy por esa persona. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cómo me doy cuenta que yo amo a mis hijos? Porque yo los cuido, cuando yo los valoro, que yo estoy atento, yo me doy hacia ellos. ¿Por qué? Porque los amo. ¿Cómo me doy cuenta de que no los amo? Es porque soy indiferente a ellos. Cuando Dios pone sus ojos en nuestra vida, ¿por qué? Porque Él quiere lo mejor para nuestra vida. Y Dios quiere que nosotros avancemos, que nosotros clamemos, pidamos y que Él nos pueda dar. Pero muchas veces se piden cosas que no están dentro del plan de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Piden y no reciben, ¿por qué? Porque piden mal. Estaba diciendo, ustedes oran. Ustedes le piden a Dios. Ustedes tienen deseos, pero todo lo que hacen es perder el tiempo. Porque ustedes están siendo enemigos de Dios y solamente Dios le da las cosas a aquellos que están en su perfecta voluntad. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuánto tiempo ha pasado de que tal vez pedimos algo y no lo vimos? ¿Y qué está pasando? ¿Dios no me escuchó? ¿Dios se olvidó? ¿Dios quedó sordo? ¿Dios está en este momento ocupándose de otra persona? No. Es que no miramos cómo está nuestro corazón. Por eso dije al principio, una cosa son las pruebas que Dios permite, ¿para qué? Para luego darnos más de lo que consideramos tal vez como pérdida. Pero otras cosas son aquellas cosas que pasan los días, los meses, los años, las décadas, diciendo que somos hijos de Dios y no recibimos de Dios nada. ¿Qué pasó? ¿Dios hace excepción de persona? No. ¿Qué pasó? ¿Dios nos responde? No. ¿Qué pasó? ¿Dios no nos quiere? No. Es que todavía no nos convertimos en amigos de Dios. Es que todavía no nos convertimos en hijos de Dios. Tenemos apariencia, podemos mostrarnos, pero todavía somos esclavos del pecado. Queremos estar bien con Dios. Señor, clamo a ti, prospérame, bendíceme. Y el Señor dice, ¿cuándo me vas a escuchar?
y vas a cambiar el corazón. ¿Cuántos están aquí? La Biblia está llena de promesas. La Biblia, todo lo que Él promete, Dios cumple. Todo lo que tú necesites y está dentro del plan de Dios, de su perfecta voluntad, Dios te lo da. ¿Por qué? Porque si Él te lo da es para que Él sea glorificado. Imagínense Dios Padre no bendiciendo a sus hijos. Qué mal padre sería, ¿no? Pero Dios nos ama tanto que Él nos quiere bendecir y Él nos quiere ayudar. El problema es que estamos distanciados de Dios. No hay una amistad con Dios. Decimos que somos hijos cuando realmente no somos ni siquiera vecinos. Cuando Dios quiere que sus hijos avancen, prosperen. Fíjense las palabras que Jesús dijo. Veamos lo que dice el libro de Juan. Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 7. Y veamos lo que Jesús dijo. ¿Lo tenemos? Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será. ¿Y os será? ¿Jesús qué dijo? Pidan. Santiago les hablaba y les decía, ustedes piden, pero piden mal. ¿Por qué? ¿Para gastar en qué? En ustedes. Cuando Dios te bendice, Dios te prospera y Dios te da salud y todo lo que tú necesites para que tú vivas bien. Pero lamentablemente, muchas veces Dios tuvo esa mala reacción de aquellas personas que recibieron algo de parte de Dios, porque muchas veces pájaro que comió voló. No sé si alguien conoce a alguien que le pidió algo a Dios, un milagro. Dios en su misericordia hizo ese milagro, ¿para qué? Para que esta persona confíe en Dios y diga, wow, qué bueno que Dios me voy a afirmar. Pero no, al contrario, recibió un trabajo y se olvidó de Dios. Recibió un milagro de sanidad y se olvidó de Dios. Recibió prosperidad y se olvidó de Dios. Y Jesús les habla y Jesús le dice, si permanecéis en mí, ustedes tienen que permanecer en mí y mis palabras tienen que permanecer en ustedes. Como hablábamos antes, la palabra permanece en nosotros, en nuestro corazón. Y luego vamos a hablar lo que hay en el corazón, que es su palabra. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuánto tienen cosas para pedirle a Dios? Amén. Jesús dijo que si le pedimos va a ser hecho. Pero cuando somos personas que están amigadas con Dios, que son amigos de Dios, que permanecen en Él y la palabra de Dios permanece en nosotros, ahí pidamos lo que tengamos que pedir porque va a ser hecho. Un milagro de sanidad, Dios lo va a hacer. Prosperidad, Dios lo va a hacer. Restauración en la familia, Dios lo va a hacer. Tantas cosas que necesitamos, Dios lo va a hacer. Y fíjense lo que dice en el versículo que sigue, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Dios quiere de que tú lleves fruto. ¿Y saben qué? Que ese fruto permanezca. Que permanezca. Porque si ese fruto no permanece, es porque algo en nuestra vida dejó de estar cerca de Dios. Qué feo que es que pasen los días, meses, años, décadas y todavía seguimos ahí como niños espirituales, cuando Dios quiere que avancemos, que crezcamos. Muchos no se han dado cuenta de lo que Dios quiere hacer, cómo Dios los quiere bendecir, cómo Dios quiere hacer con ellos. ¿Para qué? Para ser útiles en las manos de Dios. Jóvenes que se pierden y jóvenes que están distanciados de Dios cuando Dios los quiere usar. Dios los quiere enviar a otros países.
Dios quiere hacer cosas impresionantes, pero ellos están perdiendo el tiempo, diciendo de que son hijos de Dios, cuando sus hechos muestran lo contrario. ¿Cuántos están aquí? Pero Dios dice, yo quiero que tú pidas todo, pero que tú estés conmigo. ¿Para qué? Para que yo pueda no solamente oír lo que tú vas a pedir, sino que rápidamente te pueda responder. Pero para eso necesitamos ser amigos de Dios y vamos a tener paz. No vamos a ser como aquellos que dicen ser cristianos, creyentes, y realmente nunca se convirtieron a Dios. Cuando tú te conviertes al Dios vivo, tu manera de vivir y actuar va a ser distinta, va a ser diferente. Por eso dice la Biblia que la persona cambia radicalmente. Cambia de ser una persona, cambia ahora a ser otra. ¿Por qué? Porque está cerca de Dios y las cosas que le cuestan hacer, ¿Dios qué hace? Dios lo comienza a fortalecer y a hacer para que comience a dejar lo que en su fuerza no puede dejar. Me convierto al Señor, perdí en los vicios, Señor, tengo esto, no puedo. ¿Y Dios qué hace? Te fortalece, te ayuda para que seas libre. No puedo dejar de tomar, Dios es aquel que te ayuda a dejar de tomar. Dios, no puedo dejar de fumar, Dios es aquel que te ayuda. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza no podemos. Necesitamos la fuerza de Dios. Necesitamos que Dios nos ayude, pero eso cuando estamos cerca de Dios. ¿Cuánto quieren estar cerca de Dios? Por eso, como está, ponte de pie. Ponte de pie por un instante. Y piensa, tal vez está como Job, estás ahí en esas condiciones, pasando por una prueba, que tal vez no la entiendes, que solamente Dios la entiende, pero también puede ser de que te tienes que volver al Señor, te tienes que volver a ser amigo de Dios, cerca de Él, cerca de Él, cerca de Él. Para que tú puedas clamar, pedir. Y pedir bien. ¿Pedir bien para qué? Para que tú puedas vivir el plan de Dios sobre tu vida. Vivir lo que Dios quiere hacer contigo. Vivir lo que Dios puede hacer contigo. Que Dios pueda decir, pídeme y te daré. Pídame y te daré, porque sabes de que Dios no solamente que te va a dar, sino que te va a dar lo que tú necesitas. ¿Para qué? Para que tú tengas paz y que tú estés bien. Por eso, ¿cómo estás? Ríndete a Dios. Búscale con todo el corazón. Dile, Dios, aquí estoy. Te necesito de ti. Necesito de ti, de tu amor, de tu espíritu. Necesito de tu fuerza. Tú y el Señor, nadie más. Tú y el Señor, nadie más. Tú y el Señor, nadie más. Tú y el Señor, tú y el Señor. Y vas a ver cómo Dios comienza a hacer todo de nuevo. Todo distinto en ti. Porque eres amigo, eres amiga de Dios. Díselo con todo tu corazón. Sí, Señor. Te honramos, Señor, te honramos.